alguna. Hola a todos, este es el segundo video de la segunda complementaria de Macro 3. En este video vamos a hablar sobre el modelo de Romer 90. Dado que hay un trade-off entre el tiempo que puede durar un video para que ustedes puedan usarlo y aprender, y entre la cantidad del tema que se quiere cubrir, la última parte que les había hablado, la parte que les había hablado sobre las consecuencias ambientales y las externalidades ambientales y el cambio tecnológico, la vamos a dejar para otro video distinto. Ese video es una aplicación de la economía de las ideas, el cual lo pueden ver opcionalmente, si desean verlo o no desean verlo en Semana Santa, decisión de ustedes. En el video anterior había una introducción sobre la economía de las ideas. ¿Por qué las ideas son el motor del crecimiento en la economía? También hablamos de cómo hacer para crear ideas, qué necesita un país para esto. Hablamos de población, incentivos, en particular de las patentes, ahí fue cuando conté las 3 historias, y de cómo realmente la productividad funciona en la producción de ideas. Ahora vamos a ver el modelo de Romer 90. Cuando Romer escribió este artículo se dio cuenta que en ese momento, o sea en los 90, el producto por hora trabajada de los Estados Unidos era 10 veces el producto por hora trabajada en ese mismo país hace 100 años, por ahí en finales de los 1800, principios de los 1900. Antes los economistas habían atribuido todo ese cambio en la productividad a un cambio tecnológico. En aquel momento todos estaban pensando que por qué es tan importante la acumulación de capital físico y capital humano para el crecimiento económico, pero muy pocas bolas se le había parado a analizar sobre el cambio tecnológico. Romer dice, oiga, es cierto que las materias primas que tenemos no han cambiado mucho, pero por prueba y error, experimentación, refinamiento e investigación científica, la manera en que los hemos usado, sí, se han vuelto un poco más sofisticadas. Mire, por ejemplo, antes usaban el óxido de hierro o como sea para producir un pigmento, pero ahora lo pueden usar para ponerlo en plástico y producir videocaseteras. Tal vez ustedes no recuerden lo que es un VHS o nunca lo han conocido, y eso se debe particularmente por este cambio tecnológico del que estamos hablando. Romer basa su idea de cambio tecnológico en 3 premisas. Para él, el cambio tecnológico endógeno cae en el corazón del crecimiento de la economía. Esta premisa sigue la idea original de Solow. ¿Se acuerdan que en Solow llegábamos a un estado estacionario en las variables agregadas a menos de que la tecnología creciera? El crecimiento tecnológico crea un incentivo para seguir acumulando capital. Entonces, la acumulación de capital y el cambio tecnológico, a esas 2 variables le podemos echar la culpa del aumento en el producto por hora trabajada. La segunda premisa dice que el cambio tecnológico en gran parte se da por acciones intencionadas que toman los agentes respondiendo a los incentivos del mercado. Entonces, en este modelo es un modelo de cambio tecnológico endógeno en lugar de exógeno, como lo hemos visto con Romer o con Ramsey anteriormente. Ojo, esto no quiere decir que todos los que contribuyen al cambio tecnológico están motivados por incentivos del mercado. Piensen en los científicos académicos, en los que están en un laboratorio, en la universidad. Ellos están siendo financiados por un grant gubernamental. La premisa aquí es que los incentivos del mercado juegan un papel esencial en el proceso mediante el cual los conocimientos toman un valor de los bienes. En bienes, al principio, el entendimiento de cómo funcionaba el electromagnetismo surgió de la investigación realizada en las universidades. Pero lo que es la cinta magnética y el videocassette doméstico fueron el resultado de intentos de las empresas privadas por obtener ganancias. Nótese bien que esto es un paper de los 90 por los ejemplos que Romer pone. La tercera y la última premisa, pero la más fundamental, es que una vez se incurre en el costo de crear una idea, esta idea se puede utilizar una y otra vez sin costo adicional. Desarrollar nuevas y mejores ideas es equivalente a incurrir en un costo fijo. Bueno, y luego poderlo esparcir. Esta propiedad es la definición característica de la tecnología. Entonces lo que decía Romer es, una vez se crea la idea, sea con costo fijo o no,
como quieran, en este proceso, ya lo hablamos, ahí tengo la posibilidad de que llegue a cuantas personas en el mundo quiera. La mayoría de los modelos de crecimiento agregado, incluso aquellos con efectos indirectos o externos, se basan en el comportamiento de los agentes como tomadores de precios. Pero cuando se cumplen estas tres premisas, no hay un equilibrio con ese tipo de comportamiento de los agentes. Es decir, antes hablábamos de que los agentes estaban todos en competencia perfecta y eran tomadores de precios. No tenían decisiones sobre el precio, sino había un precio de equilibrio. En este tipo de comportamientos, bajo estas tres premisas, y ya voy a explicar en particular sobre cuál, vamos a romper ese esquema de agentes tomadores de precio. En particular, va a haber un esquema de competencia monopolística. ¿Cuáles son las características de estos bienes llamados ideas? Sabemos que usualmente se usan dos características para definir los bienes económicos: el grado de rivalidad y el grado de exclusión. La rivalidad es un atributo económico. Un bien rival puro es aquel que al usarlo una persona, nadie más puede usarlo. Mientras que un bien no rival es aquel que al usarlo una persona, cualquier otra persona puede usarlo en ese mismo momento. Las ideas claramente son un bien no rival. Piensen en este momento. Mientras cada uno de ustedes están aprendiendo el modelo de Romer, otra persona de la clase lo puede estar aprendiendo al mismo tiempo si está viendo el video. De hecho, cualquier otra persona del mundo podría estarlo aprendiendo. La segunda característica es la exclusividad. Este es un atributo tanto económico como legal y está relacionado con el poder que tienen las personas o las firmas o los creadores de las ideas, por decir algo así, de prohibir o de limitar el uso de esta idea. Piensen en cosas como el pago de la matrícula de la universidad para acceder al conocimiento del modelo de Romer. Las ideas son bienes no rivales, pero sí excluibles. Acuérdense de las tres premisas y vamos a ver cómo esto se relaciona con las características de las ideas. Primero que todo, la tercera premisa está relacionada con el primer atributo. Dado que las ideas son esparcibles, una vez se cree la idea, la reproducción de esta en todo el mundo es relativamente fácil, al costo de crearla. El segundo atributo está dado por la segunda premisa. Si las ideas no fueran excluibles, no podrían ser provistas por comercio en el mercado, puesto que si fueran un bien público, que son las características que lo harían, la no exclusividad y la no rivalidad, serían provistos por el gobierno y no por un agente privado que busca maximizar beneficios. El último atributo es la no convexidad, y este se debe a que cada vez es más difícil producir una idea. Por lo tanto, se necesita más investigación o recursos a medida que estamos más avanzados. Es necesario que las ideas tengan rendimientos no crecientes en la producción de nuevas ideas. Es decir, pueden ser lineales, pero exclusivamente se piden que no sean convexas. Si yo acumulo muchas ideas, producir más fáciles ideas, primero, no es un supuesto lógico o realista. Y segundo, lo que haría es que todo el mundo invertiría solo en la producción de ideas. ¿Tienen las ideas una tasa de depreciación? Es decir, ¿las ideas se deprecian en el tiempo o con el uso? No tiene sentido pensar en esto. ¿Cuántas generaciones han leído la álgebra de Baldor y aún siguen conociendo y aplicando todo lo de factorización? Usted puede crear hoy una idea revolucionaria, cambiar el mundo y en unos 80 años morirse. La idea seguirá después de que usted se muera, si la publica y saca la patente y hace el uso. Pero después de su muerte la idea va a seguir viviendo por muchos años. En el modelo de Romer vamos a pensar las ideas como planos, como el boceto de las indicaciones para hacer algo. Asimismo, vamos a pensar en que los agentes son amantes a la variedad, al menos en la producción de bienes finales. Por eso, entre más bienes haya, mejor. En particular, los bienes intermedios, que son los que se producen con estas ideas o con estos planos, van a ser sustitutos entre ellos, pero complementarios con los otros factores de producción del bien final, ya sea capital o mano de obra. Esto lo vamos a ver con mejor detalle en el modelo que vamos a desarrollar. Por esto, entre más bienes y variedades haya en una economía, va a ser mucho mejor. Ahora voy a explicar el timing del modelo. ¿Cómo es el timing de esta economía?
Voy a discretizar como paso a paso lo que está pasando en esta economía. Lo primero que sucede es que alguien se levantó una mañana y tiene una idea nueva que es útil para la economía. Piensen en Steve Jobs y amigos que se inventaron los planos para hacer un MacBook. Es aún un plano, ni siquiera es una idea concreta. Se demoraron un tiempo, invirtieron plata, pero ya tienen el plano para poder producir MacBooks. En el segundo paso, ellos lo que van a hacer es contratar gente y traer capital para poder producir estos MacBooks y venderlos al mercado. Si no, todo se quedaría en los planos. Ellos necesitan hacerle esta producción de los MacBooks, que los llamamos bienes intermedios. Luego, deben venderlos de tal manera que los beneficios les permitan al menos recuperar la inversión en investigación y desarrollo y los otros costos marginales asociados a la producción. Si estuviéramos en competencia perfecta, ellos deberían venderlo a tal precio que se cubran los costos de salarios y los costos de rendimientos de capital, si es lo único que se utiliza. Pero dado que ellos invirtieron un costo fijo, que es el tiempo o el capital usado para investigación y desarrollo, no se puede hacer competencia perfecta, pues en beneficios igual a cero, en competencia perfecta en ese momento, lo que se crearía son desincentivos a la producción de ideas, pues yo estaría perdiendo más de lo que estuviera ganando. Aquí es importante notar que el único que tiene la posibilidad de producir estos MacBooks es Steve Jobs y sus amigos, pues va a tener una patente que va a proteger sus derechos de propiedad intelectual. Ellos les vendieron esos MacBooks a un productor de bien final, puede ser un desarrollador de códigos o algo así. Para desarrollar códigos se debe comprar computadores. Alguien contrata a esta gente y o invierte capital. Alguien contrata gente para producir los códigos e invierte en capital. Ellos producen los códigos en un mercado de competencia perfecta y luego se los venden al consumidor de códigos. Ahora, supongamos que llega de nuevo otro inventor. Este nuevo inventor va a tener la idea de producir iPods, por eso el ejemplo con estos productos. Otro inventor produce iPods, alguien diferente a Steve Jobs. Él tiene su idea en la cabeza, produce los bienes intermedios para que lleguen al mercado y luego produce en el mercado, se los compra y produce bienes finales. En el bien final, ¿qué están comprando? Están la mano de obra si se utiliza, el capital si se utiliza, los computadores que ya se habían creado previamente y ahora los nuevos iPods. Son necesarios los dos bienes, porque dijimos anteriormente que estos dos bienes, aunque sean sustitutos entre ellos, van a ser complementarios con los otros factores de producción de bien final. Cuando se produzca el bien final, otra vez un código, va a llegar al consumidor y el consumidor se los va a comer. Aquí es importante notar que esto es un monopolista. En el ejemplo que acabo de hacer de dos variedades, que es el iPod y el MacBook, vamos a tener dos monopolistas. Estos dos monopolistas van a estar compitiendo entre ellos, porque sus dos variedades son variedades sustitutas entre ellas, aunque sean complementarias con los factores de producción. Y esto es lo que hace, lo vamos a ver en el ejercicio de desarrollar, pero es una cualidad súper importante porque ya no tenemos un escenario de competencia perfecta en este caso, sino un escenario de competencia monopolística, donde ellos van a producir hasta el punto en el que el precio del mercado cubra los costos marginales y el costo fijo de investigación y desarrollo. Otro punto de este modelo, y es importante verlo, es que aquí ya no tenemos agentes tomadores de precios. Usualmente expliqué que iba desde el plano de la idea hasta el consumidor final. Estos modelos se desarrollan con inducción hacia atrás, como se ve en teoría de juegos, y es que cada uno de los agentes trata de interiorizar o de ver lo que está haciendo el otro agente antes de tomar sus decisiones. Entonces, la producción de bienes finales va a producir lo que el consumidor vaya a comer. Como acá hay competencia perfecta, no hay ningún problema en términos de que lo que necesitamos es que el mercado se cierre.
En este caso, la producción de bienes intermedios va a producir tantos bienes intermedios, que son estos MacBooks o iPods que se usan para la producción de bien final, como el demande, sujetos a la demanda de él. Y esto le va a permitir dejar de ser un tomador de precios e imponer el precio de competencia monopolística que cubra sus costos de investigación y desarrollo y que al mismo tiempo cubra sus costos marginales de producción de bienes intermedios. El productor de ideas va a ver cómo está la tecnología en este momento y es cómo están sus beneficios. Si él llegase a producir una nueva idea, cuáles serían los beneficios de esta producción a través de esto. Ahora vamos a hacer un ejercicio en el siguiente video, de tal manera que ustedes puedan ver paso a paso cuáles son los supuestos o las premisas que impone el modelo de Romer.